La realidad es la que se desarrolla. ¿Qué otra cosa? A ver, miren ahí. Los problemas. Vale, ahí sí, los objetivos de transformación. ¿Qué otra cosa? Los recursos con los que cuentan. Pero no me habla de población objetivo. Me habla de sujetos. ¿A dónde está eso? Bueno, pongámoslo con las palabras, la realidad que nosotros llamamos contexto, ¿sí? Donde hay problemas, ¿vale? ¿Qué otra cosa habría que reflexionar? ¿Qué es clave? Los recursos de los mismos actores. ¿Qué? La aplicación y la definición de los mismos actores. Bueno, claro, ya está, los sujetos. Vean esto, se olvidaron de esto. Dice acá. Es una actividad intencionada, la intencionalidad, los objetivos, ¿sí? Las acciones desarrolladas, la metodología. Vean para qué nos sirve un concepto. El concepto nos da los elementos que tienen que integrarse en una reflexión de la práctica. ¿Está? Si yo no tengo un concepto de la práctica, no sé qué voy a sistematizar. Tengo que partir de un concepto. ¿Está? Tengo que partir de ese concepto. Entonces decimos, tenemos que trabajar sobre las intenciones de la actividad. Tenemos que trabajar. Hoy, una cosa que nos olvidamos, los conocimientos, o sea, los objetivos, las acciones desarrolladas que nosotros llamamos metodologías, ¿sí? Procedimientos, técnicas, los sujetos, ¿ah? La lectura que tenemos de la realidad y sus problemáticas, ¿ah? Y los recursos con los que podemos de alguna manera trabajar. Ahí tenemos pistas de qué cosas tenemos que integrar en nuestra reflexión. ¿Qué otra cosa les dice este concepto, además de esto que reflexionamos ahora? ¿Hay algún elemento que quisieran resaltar? ¿Habían pensado en un concepto? Él es Julião Vargas, es el rector de la Universidad Minuto de Dios, no recuerdo. ¿Sí? Él es un cura que hace un libro que se llama Praxeología, o sea, el estudio de la praxis, cómo estudiar la praxis. Julião Vargas, que creo que también es de la costa caribe. Bueno, ¿alguna reflexión sobre esto? ¿O lo dejamos ahí? Ahí ya. Dale, César. Porque hoy son como tres momentos. Un antes viene siendo el asunto previo. Un durante que viene siendo las acciones que uno se desarrolla en la realidad. Y un después que viene siendo la transformación. Vale, o sea, toda práctica tiene sus intenciones, tiene su desarrollo y tiene su campo de resultados, que a veces son transformadores y otras veces son empeoradores. Hay una parte que es bastante interesante, dice a partir de determinada lectura de la realidad. Es decir, la sistematización tiene muchísimas actividades no posibles, de acuerdo a lo que uno se proponga, la intención pedagógica que tiene uno en su
espacio. Esa parte de determinar un elemento de una realidad, de una actividad como tal, es fundamental, porque pretender sistematizar todo lo que uno puede hacer en un marco pedagógico metodológicamente sería muy amplio. Y retomando un poco el video que usted nos presentó, tomo algo de esa determinada situación de la realidad de las personas, las jóvenes que estaban ahí. Y sobre esa misma, como dice la misma, siguiendo el texto, identificar algunos problemas. Uno tiene una intención, ¿verdad? Pero mirando metodológicamente los procesos investigativos, lo que uno considera que se va a presentar, a veces por la propia maduración del objeto de estudio. Usted decía, ya no me equivoco el dedo. O sea, es una situación de la propia maduración del ser que se fue dando. Es de diferentes talleres, supongo. Pero esa determinada lectura de la realidad es lo que uno toma. Y sobre esa transformación uno hace una dialéctica de la misma, cómo se dio ese paso a paso. La transformación de ese ser o del aprendizaje en diferentes momentos, para que pueda uno comprender ese contexto, esa situación que vivió la persona. Quería comentar sobre eso. Vale. Y me parece que es clave lo que podemos tener un contexto, pero nosotros de ese contexto realmente son unos problemas muy específicos sobre los que actuamos. A eso algunos le llaman técnicamente campo de actuación. O sea, yo no voy a transformar toda la realidad, no. Mi campo de actuación, mi lectura del contexto, como tus señoras, me permiten actuar sobre esto. Yo puedo actuar sobre esa relación educador-educando, puedo actuar en esa relación educador-familia del educando, puedo actuar en las relaciones que el educando tiene entre sí, y ir transformando y cambiando los ambientes de relación. ¿Ah? Hay una serie de desafíos que yo leo que desde mi campo de actuación puedo entrar a cambiar. Entonces tengo que tener claro esa lectura de realidad. Pero miren que acá esta lectura de la realidad también tiene que ver con opciones. Si no tengo una opción ética política, pues cualquier lectura de la realidad me viene bien. ¿Sí? Cualquier cosa es buena. Ahora, si mi opción es por dignificar la vida de todo el planeta, dignificar la vida de las personas, si mi opción es por humanizar, porque la gente crezca como personas y crezca como personas en relación, lo que voy a leer, ¿sí?, es básicamente esos problemas que impiden que las personas crezcan, sean poderosas y no se vayan convirtiendo en enanitos, se vayan minimizando así como los bonsai, que pudiendo ser un árbol gigantesco, hay otros que los reducen, los recortan, los llevan a que se conformen con 3 gotitas de agua, ¿sí? Y los convierten a que vivan en una materita de 10 por 10. ¿Ah? Y cuando se cansaron de él, lo botan a la basura. De un bonsai nadie dice qué majestuoso, solo se limita a decir qué bonito. ¿Sí? Pero cuando esté feito, se guarda de la basura también. Entonces, pilas, esa es la tarea que tenemos como educador. ¿Qué crees? Bueno, ¿qué lectura de realidad hago para identificar aquello que impide que estas personas con las que trabajo crezcan en la magnitud que tienen que crecer?
Y ahí es que tengo que empezar a trabajar en esos ambientes subjetivos que afectan subjetivamente, pero también en cuestiones de orden objetiva, ¿no? ¿Qué cosas habrá en el contexto que impiden que esta persona no crezca como tendría que ser, no se humanice como? Y ojo que a lo que tú decías, en una práctica educativa no hay una sola lectura de la realidad, son múltiples lecturas de la realidad, porque cada uno de ustedes está también leyendo dónde le talla el zapato, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puede hacer? Cada una de ustedes lee sus propias habilidades, pero también leen sus propias limitaciones. Y están silenciadas ahí. O sea, cada uno de nosotros tenemos una lectura de la realidad. Y en cualquier proceso educativo entran a jugar esas diferentes lecturas de la realidad. Por eso el viejo Freire ayer decía: yo parto del lugar donde éste está, parto de sus miedos, parto de sus sueños, porque en sus miedos y sus sueños están ¿qué cosa? Están estas determinadas lecturas de la realidad. Y si yo los desconozco, con toda seguridad voy a atropellar, y la otra cosa que va a suceder es que este otro se va a ir anulando cada día más, ¿sí? Y lo que pueda hacer, por más tecnología que tenga, no sirve para nada, ¿no? Pero para nada en mayúscula. Perdona, dale. Profesor, se adelantó ahí de pronto a una inquietud que salta cuando veíamos el video, como que dice el compañero, y acá con el concepto de cuando uno lee realidades, de pronto en esas prácticas, cuando uno interviene como docente, o cuando hay un grupo de trabajo de pronto así tan grande, ¿qué posibilidades hay que esas lecturas en determinado momento lleguen a distorsionarse, que no tengan de pronto relación con los contextos o con las mismas necesidades de los sujetos del mismo ambiente? En lo educativo pasa muy a menudo, ¿sí? Por eso es muy importante que como educadores nosotros vayamos tratando de que el grupo se vaya expresando, que vaya mostrando, bueno, lo que quiere, dónde están las dificultades, cómo están leyendo lo que se está haciendo. Por ejemplo, aunque les parezca mentira, a mí me toca empezar en la Universidad de Antioquia, el segundo semestre va a empezar el lunes que viene. No sé, el segundo semestre del año. Por los paros y todo eso. Va a empezar el segundo semestre en noviembre. Bueno, el primer paso que siempre hago con los muchachos es, y es un curso de investigación, que es el logro de todos los cursos, por ejemplo, en trabajo social, en sociología, en antropología, el curso de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales. Y la primera cosa que hacemos es lectura de contexto, con algunas técnicas de cartografía, con algunas técnicas de trabajo, de hacer murales, de hacer ejercicios de expresión, que nos permitan identificar desde dónde estamos leyendo el contexto que es que queremos investigar. Y ahí vamos aclarando cosas. Después, a mediados del semestre, de 3 meses, a mediados del semestre volvemos a hacer lo mismo. Bueno, ha cambiado esto, pero son registros que tenemos que ir tomando. Si no, esa dispersión se termina en contradicciones, ¿sí? Y nadie se entiende nada, todos pateando un poquito. ¿Alguna otra cosa más?
Profe, yo Sí. conversando aquí con el profesor, leía esta parte y dice: entendemos por práctica una actividad intencionada que se sustente en un conocimiento previo. Sí, Tenemos en cuenta que el contexto es circunstancial, ¿verdad? Entonces, nosotros llevamos una actividad intencionada, pero yo voy a dictar una clase, sí, ¿verdad? Por decirle algo. Yo Sí. llevo estructurada mi clase, pero resulta que el contexto me está diciendo a mí que lo que requiere el medio, no hablemos del entorno, porque el entorno es lo que está alrededor, sí, lo que requiere el entorno, como decía usted, lo que está a mi alrededor, es otra cosa. Entonces, si ya yo llevo una actividad intencionada sí. con esa práctica y mi entorno me requiere, por ser circunstancial, otro tipo de accionar, de hacer dentro de él, es donde yo veo que las profesoras iban a ocupar el tiempo libre de estas niñas y consiguieron que la una se destetara, que la otra dejara de dormir, ¿verdad? Entonces, yo no sé, yo no... A ver, le voy a poner es una preocupación muy interesante. Miren esto, va por este lado la cosa. No quiere decir que si es intencionada eso funcione como el tren que lleva carbón. Tiene que ser O sea, que vertical. van unos rieles y no sale de ahí. Ajá. ¿Por qué Carlos Julião señala esto de intencional? Porque los humanos tenemos diferentes formas de acción. Por ejemplo, tenemos acciones que son espontáneas y uno podría decir son irreflexivas y que son ya actos reflejos. ¿Se entiende? Él me dice buenos días, yo le digo buenos días. ¿Ah? No pasa por ahí una intencionalidad, y si la intención estuvo construida desde Adán y Eva, saludarse a la mañana, y entre los humanos se convirtió en todas las culturas en un acto reflejo. ¿Está? Salvo que él fuera un enemigo mío y me dice buenos días, yo digo, ¿y este por qué me está saludando? Ahí cambió de ser un acto reflejo y se convirtió ya en un acto preocupante y se intenciona, digo, ¿qué querrá? Y empiezo a saludar. ¿Está? De hecho, miren que en la cultura los actos relacionales se fueron, vamos a decir, convirtiendo en actos reflejos. El darse la mano en la época de la patrística significaba que el otro no traía armas. ¿Está? Entonces nunca se saludaban al comienzo de la historia dándose la mano, se saludaban mostrándose las manos, ¿sí? Y eso salió un acto reflejo de darse la mano en nuestra cultura hoy, siglo XXI, pero vayan buscándolo 4 siglos antes de Cristo, ¿está? Donde allí sí era un acto intencionado. Mostrémonos las manos para saber que no venimos armados. ¿Se entiende? Entonces, los humanos tenemos actos reflejos, tenemos actos espontáneos. Nos pica la cabeza, nos la rascamos. Pero no estamos intencionando el rascarse. ¿Se entiende? Por eso, cuando él habla de práctica, me está diciendo pilas. La práctica es una acción, ¿sí?, que yo la reflexioné, sé para dónde va, no es refleja, no es espontánea, ¿va? No es un acto así que me golpearon y tenga el puño, que pasa mucho en las escuelas, ¿sí? Y vos no pensaste esto, le dice el maestro. ¿Cómo le pegaste a fulano? No pensó antes de pegar, ¿qué le va a pensar? Es un reflejo que tengo en mí, ¿sí? Me empujó, tenga, la acción-reacción, ¿sí?
Entonces, aquí lo que dice es, esto es intencionado, pero no quiere decir que esto está programado como está programado el computador. La intención me permite la variación. Al conocer la realidad, mi intención puede ir reenfocándose, ¿se entiende? Por lo que tú decías de las circunstancias que me rodean. Exacto, es ahí la lectura de la realidad. Lo que se me vaya dando, así lo voy interpretando y eso es lo que voy tomando en mi accionar a transformar. Ahí va. Entonces la intención puede variar, puede ajustarse. La intención es flexible a las circunstancias en las que está. Muy distinto a algo que está estructurado, que está cerrado, ¿sí? Y que no hay un contacto con eso que tú decías, con sus circunstancias. Es muy bueno porque la pregunta yo me había olvidado de aclarar eso. Sí, dale. A ver, me acuerdo hablando de actividad dimensionada. Yo diría, pues, pensar, no sé si estoy equivocada, que eso, en el aula de clase, lo vivimos cotidianamente. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a dar una clase, llevamos la intención de qué voy a dar, qué es lo que quiero que el estudiante se aprenda, ¿cierto? Pero, por ejemplo, a las personas, por ejemplo, a mí me toca todo el séptimo grado, es cierto. Pero en cada curso, aunque llevo la misma intención, la clase se desarrolla diferente. Y qué bueno, porque si no fuera así, sería terrible para mí. ¿Ya? Porque de acuerdo a lo que consigo, de pronto la clase gira en diferentes formas y tiene la misma intención. Vale. Y la otra cosa es, si ustedes piensan, ¿qué piensa el ministerio? ¿Sí? Ellos piensan que nosotros somos iguales a los aparatos. Entonces, que nos tiran el programa y eso como si fuera una carrilera de tren. ¿Ah? Eso se hace así, todo está claro, todo es perfecto, todo está... Hagan eso, ya tienen todo listo, háganlo. Y no es así. ¿Sí? Nuestra práctica está sometida a esa ecología. Bueno, muchachas y muchachos, son las 10. ¿Ustedes quieren que hagamos el descanso ahora? ¿Lo hacemos más tarde o qué? Ahora. Más tarde el almuerzo. Entonces 15 minutos hacemos. Bueno. A las 10:20 nos encontramos acá para continuar, que nos faltan cosas. Oye, Sirle, cuando te vas a enseñar a hacer el digital, saca tiempo con nosotros que no, yo no abre nada. Ayer me puse yo no la hice, entonces yo voy a hacer algo que yo no sé hacer. Bueno, no sé. Vamos a ponernos de acuerdo. Tengo colaboradores ahí porque yo no voy a inventar algo que yo no sé hacer. Es una responsabilidad.
¿Pero qué quieres, tortuga? ¿Qué? Ya, ahorita ya lista. Pero ¿cómo te vas a hacer esto? Yo tendría que comprar... Yo tendría que comprar cierto día. Un jueves o un más miércoles después. Ahora que yo estoy de vacaciones, te la traigo. No sé. Pero llegaste fría. Voy a echar la punta. Sí, mira, eso, lo que dice el profe, acción, reacción.